Muy bien, bienvenidos. Acá estamos en la tercera clase virtual presencial de Antropología Filosófica. Estamos en la cátedra completa. Yo me voy a iluminar un poco más. Ahí vamos. Está Luisito también acá. El profe Luis. Estamos todos presentes. Es una alegría poder verlos virtualmente, encontrarnos virtualmente con ustedes. Vamos a trabajar los temas principales, podríamos decir, de esta asignatura. Y, bueno, estamos desarrollando la clase nuevamente acá. El jefe está jugando de titular y está trabajando en que nos acomodemos bien, en que podemos dictar bien esta clase. Así que no sé si hiciste un paseo para ver cuáles son los preparativos que tenemos para esta noche. Bueno, vamos a... ¿Querés que te dé audio? Voy a cortar mi cámara. Dale, pasame a para que te encuentre. Ya le vamos a tratar de mejorar el audio. Ahí estaría. Bueno, les vamos a mostrar el menú del día. Sí, el menú del día hoy incluye matambre a la pizza, bueno, una salchichita parrillera, una morcillita, matambre a la pizza. Siempre tiene que haber algo de verde, ¿sí? Y si me siguen por acá, bueno, tenemos el resto de los condimentos, ¿sí? Que no pueden faltar, ¿sí? Ya todo bien preparadito. Y nuestro querido amigo el fogón. Así que en unos minutos nomás, mientras cocinamos la materia, cocinamos también el matambre. Adelante, Gaby, cuando quieras. Bueno, audio. Muy bien. Yo ahora estoy en mi puesto de trabajo. Ya podemos arrancar. Así trabajamos estos temas que les habíamos prometido, que queríamos desarrollar con ustedes para que puedan realizar la actividad de síntesis y también para que puedan desarrollar el examen final de la mejor manera. Recuerden utilizar estas clases virtuales como complemento del estudio de los textos y traten de aprovechar el chat para quitarse dudas, ya sea de los contenidos que estamos desarrollando o de algunas cuestiones relacionadas con los temas que estamos trabajando que de alguna manera se tienen que aplicar tanto en la actividad de síntesis como después en el examen final. A muchos les gustó Metallica, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un poquito más para el... Este tema lo tenía preparado para una de las clases anteriores, pero con todos los problemas técnicos que tuvimos no lo pude llegar a meter, porque si no en esta última clase, entramos con uno de la renga. Así que, pero bueno, me queda pendiente para la próxima. Muy bien, vamos a trabajar entonces. Tema de la clase. Vamos a desarrollar la noción de persona humana. Vamos a luego hablar sobre la libertad humana, para después finalmente trabajar el tema de la dignidad humana. Estos tres temas van a tratar de abordarse acá de una manera sintética. Ustedes tienen el desarrollo en los textos de estudio y en las clases introductorias tienen material para trabajar en algunos casos, así que presten atención. La idea es que podamos hacer una aplicación un poquito más práctica de estas cuestiones. Primer tema, la persona humana. Vamos a tratar de reflexionar con una obra de arte, ¿sí? Una obra de arte muy sencilla, pero con un contenido, con una riqueza gigante. Fíjense, acá vamos a trabajar con una historieta de Mafalda, una gran filósofa, nosotros es uno de nuestros referentes. Vamos a ver que se encuentra acá frente a una situación, y frente a esa situación, fíjense cuál es su reacción. Díganme si Mafalda se siente cómoda o no por medio del chat. Yo voy mirando acá arriba, tengo una pantalla con el chat de ustedes. Fíjense cómo se siente Mafalda frente a la situación que está viviendo. ¿De qué manera se siente Mafalda? Se siente ofuscada, dicen por ahí. Muy bien, fíjense que no se siente cómoda. Y esa situación que a ella le incomoda, le hace reflexionar, le hace preguntarse, ¿qué somos? La pregunta que se está haciendo Mafalda, ¿la puede responder, para lo que está necesitando Mafalda, la puede responder un médico, un historiador, un artista, un abogado, un ingeniero? ¿Puede responder a esa pregunta y Mafalda sentirse satisfecha con esa respuesta? Respondan por medio del chat.
La respuesta que puede llegar a dar un médico, la que le puede llegar a dar un abogado, un contador, un psicólogo, ¿le alcanzan a Mafalda para esto? No, ¿por qué? ¿Por qué no pueden responder? Porque tienen mucho para decir. Espérenme, acá tengo que detener un video, que apareció alguien. ¿Por qué? No toquen la que dice cámara, no lo toquen, por favor. Ni el micrófono tampoco, solamente tengan activado el audio. Después podemos hacer un ratito que se conecten. Sí. Después, al final de la clase, los vamos a invitar a participar con audio y video, quienes puedan. Pero bueno, espérenos, ténganos paciencia. ¿Por qué? Respondan ahí por medio del chat y le pido a Rama que por ahí cada tanto me lea alguna respuesta. ¿Por qué lo que diga un médico, un psicólogo, un abogado, un contador no satisface a la pregunta, planteo que se está haciendo Mafalda? ¿Qué sospechan ustedes? Daniel pone que no, que ella misma debe llegar a la conclusión. Porque primero es una respuesta personal, pero además hay algo más profundo, más complejo de fondo. ¿Qué puede ser? ¿Por qué lo que dice un médico, por ejemplo, que tiene mucho para decir sobre el hombre, no le puede alcanzar a Mafalda? O un psicólogo, que también tiene muchísimo para decir sobre el hombre. Acá Magalí dice que el médico se va a basar en lo empírico. Que está relacionado con lo corpóreo. Y Mafalda se pregunta sobre eso, nada más. Vamos a ver que la pregunta de Mafalda es mucho más amplia. Tiene que contratar un martillero. Tiene que contratar un martillero. Si no, el tema es que Mafalda se está haciendo una pregunta que es específica de la antropología filosófica. Es una pregunta filosófica lo que se está haciendo Mafalda. Por eso, no va a alcanzar con lo que diga cualquier otra de las ciencias particulares. ¿Por qué? Porque van a estar hablando de una parte de la realidad. Y Mafalda se está preguntando acerca de la esencia, es decir, acerca del todo de Mafalda. Y ahí es donde nosotros vemos que es necesaria esta mirada más holística, una mirada que abarque el todo del ser humano. Ahora, como yo les había dicho, muchas veces las personas o los grupos sociales tienen un montón de ideas que por ahí no llegaron de manera sistemática, de manera reflexiva, y que las asumen. Por lo tanto, este tipo de preguntas, ¿qué somos? Todo el mundo, todas las sociedades, todos los individuos tienen una respuesta y en base a esa respuesta se ordenan. Habíamos dicho en la clase anterior que toda práctica se basaba en una teoría, que esa teoría podía ser sostenida de manera explícita, de manera formal, podía estar ordenada en un sistema, o por ahí no. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta situación que plantea Aquino con esta pregunta que se hace Mafalda. Vamos a ver que acá se termina la historieta, en 4 viñetas hace una obra de arte y un análisis antropológico gigante, Aquino. Fíjense, ¿qué sucede? ¿Cómo termina esta historieta que había empezado con la televisión prendida? Respondan por medio del chat. Yo estoy esperando ahí las respuestas. ¿De qué manera termina esta historieta, esta historia, podemos decir, esta situación, en la que Mafalda se había encontrado incómoda frente a la televisión prendida y la apaga? Estoy esperando ahí, no sé si en el chat estamos específicamente con alguien, que voy a buscar mi chat. Fíjense, termina exactamente donde empezó. Y esto se debe a que Mafalda no pudo encontrar una respuesta. Esto se debe a que Mafalda se encuentra con un problema en la respuesta acerca de la esencia del hombre. Y olvídense que acá el problema es con la televisión. Piensen que la televisión representa un sistema laboral, piensan que representa un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema social, una relación personal con un grupo o con otro individuo. Frente a esa situación que a ella no la trataba como correspondía, pero al desconocer cuál es su esencia, cuál es su naturaleza, Mafalda no se puede defender y termina donde empezó. Termina en el mismo sistema, en la misma forma de vínculo con aquello que podemos decir era un sistema laboral, educativo, de salud, político, lo que fuera, o una relación con otra persona, termina otra vez en el mismo vínculo que a ella no le hace bien, pero frente a una incapacidad de responder acerca de la esencia del hombre, de conocer cuál es su verdadera naturaleza, vemos que a Mafalda como que no le queda otra, no tiene otra forma de proponer una relación, exigir un determinado trato, porque desconoce
aquello que es esencial al ser humano. Por eso nosotros vamos a profundizar en esto. No sé si están viendo ahí que el profesor Matías está distrayéndolos con su obra de arte, pero bueno, eso ya vamos a ir para ese sector con la clase. Por eso la pregunta que nos vamos a hacer es acerca de la esencia del hombre. Nosotros ya habíamos hablado en la clase anterior, habíamos hecho una reflexión que iba desde lo evidente hasta cuestiones abstractas, en la que llegábamos a la conclusión de que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Y recordábamos que esta unidad era sustancial y no accidental. El cuerpo y alma formaban una única sustancia. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en esta cuestión. ¿Por qué? Porque por el carácter espiritual que tiene el hombre, es persona. Vamos a ver que el hombre tiene unas características específicas debido a su espiritualidad. Por eso vamos a ver cuál es la definición de persona. Voy a volver unas diapositivas para atrás. Cuando definimos al hombre, lo definimos como una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Pero la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Esta es la definición de Boecio, y acá le preguntamos al profesor Matías el nombre completo de Boecio. Sí, Manlio Mancio Torcuato Severino Boecio, ¿sí? Un hombre muy querido por sus padres, evidentemente, al nombrarlo, dio esta definición de persona que todavía al día de hoy sigue teniendo vigencia. Justamente porque define completamente qué es el hombre, un ser personal. Y esta es la clave, ¿sí?, bajo la cual ustedes van a tener que interpretar todo lo que demos respecto a antropología, y particularmente lo que tiene que ver con ese último cuestionario en el cual lo estamos evaluando. Siempre nos preguntamos si Rick es o no es persona. Por ejemplo, una actividad de síntesis, ¿no? Exactamente. ¿Es una sustancia individual de naturaleza racional? Claro que sí. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas partes. Pero es fundamental que ustedes tengan en cuenta esta noción. Esta noción define completamente lo que el hombre es. Muy bien. Ahora, una recomendación de estudio. Esto es una definición cortita, igual que la otra definición que veníamos trabajando. Van a encontrar varias definiciones. Nosotros les recomendamos que ustedes aprendan estas definiciones como están hechas, porque delimitan claramente un concepto. ¿Se pueden decir de otra manera? Sí, pero uno tiene que ser muy cuidadoso en que, en la forma que lo está expresando, delimita exactamente ese concepto y no se confunde con otra cosa, ¿sí? Pues yo puedo cambiar las palabras, pero tengo que decir exactamente lo mismo. Estas personas que han hecho estas definiciones se han dedicado a esto. Por eso la recomendación es que ustedes aprendan esto, pero comprendan el significado, y en explicación sí ustedes tienen libertad para explicarlo de una u otra forma, en un orden determinado o no. Las recomendaciones, porque las definiciones son ordenadoras también del estudio, ¿sí? No solamente porque delimitan un concepto para no confundirlo con otra cosa, sino porque, como estudiantes, les va a ordenar el estudio, les va a resultar más fácil. Van a saber qué cosas no se tienen que olvidar a la hora de explicar, por ejemplo, qué es una persona humana, una persona, un hombre o cualquier otro tema que estén definiendo, como por ejemplo después más adelante la libertad. Entonces, vamos a ir por partes en la definición. La persona es una sustancia. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hecho una reflexión sobre el hombre partiendo de lo más evidente, y lo primero que dijimos fue que el hombre es algo? Bueno, y que para poder explicar eso desde un punto de vista filosófico, utilizamos las nociones de sustancia y de accidentes. ¿Por qué? Porque las cosas, metafísicamente, o son sustancias o son accidentes. Accidente, como vemos acá, es aquello que existe en sí mismo, que no depende de otro para ser. No confundirse acá con esto que nosotros decimos que es causa de un ser. No, una sustancia no tiene la causa de su ser en sí mismo. Depende de otro en ese sentido, de una causa, porque se convierte en un efecto de otro ser. Pero una vez que existe, existe en sí mismo, a diferencia del accidente que vemos que existe en otro, depende de la sustancia para existir. Entonces, nosotros decimos que la persona es una sustancia. Ahora, ¿qué significaría afirmar que la condición de persona no es algo sustancial, sino que es algo accidental? O sea, recuerden la definición de sustancia y de accidente. ¿Qué significaría, y les pido ahí que participen por medio del chat, qué significaría afirmar que la condición de persona no es algo sustancial, sino que es algo accidental? Que, cuidado, no es lo que estamos afirmando nosotros, ¿sí? Pero supongamos que alguien entiende a la persona como algo accidental.
y no como una sustancia. ¿Qué significaría? Participen ahí por medio del chat, estoy esperando sus participaciones, mientras los veo acá muy reflexivo a Luis, que depende de otro ser para ser persona. Por ejemplo, muy bien, esa es la idea, ¿sí? ¿De qué otras cosas podría depender en nuestra sociedad, por ejemplo, para que alguien sea considerado persona? Por ejemplo, a ver, traten de pensar, depende de otro, ¿sí? No sería, vuelvo a repetir, cuidado, no confundir con el tema de la causalidad, ¿sí? Todos los seres tienen la causa de su ser fuera de sí, por eso se van a denominar efectos de una causa. Nada es causa de sí mismo porque es contradictorio. O sea, sí, necesitan de los progenitores para existir en ese sentido, bien, pero los progenitores, una vez que le dieron el ser, ya está. O sea, por más que lo nieguen o no, lo reconozcan o no, sigue siendo. Ahora, ¿podría ser que se necesite de alguien que me considere persona? Muy bien, Daniel. Vamos a ver, si no te considera persona, X persona, por ejemplo, no sé, o grupo, no serías persona. Entonces, dependiendo de qué criterios podría ser. Y, no sé, imagínense la religión. Si no sos de tal religión, no sos persona. Imagínense un partido político, si no adherís a determinada postura política, no sos persona. Imagínense, no sé, una cuestión económica, una cuestión racial, cuidado, ¿sí? O un accidente, ¿sí? Un cambio accidental como es el nacimiento, ¿no? Si realizaste determinado tipo de acción, sos o no persona. Fíjense que esas son cuestiones accidentales al ser. El que no aprueba el cuestionario 6... Por ejemplo, ¿no? Si vos no aprobás o no adquirís determinado tipo de conocimiento, no se te considera persona. Eso sería algo accidental, que depende de otro, porque otro es el que califica, otro es el que pone los contenidos, otro es el que se está evaluando, y en última instancia también depende del sujeto que hace o no una determinada tipo de acción. Exactamente, ¿no? Si sos de determinada raza, si perteneces a determinado grupo social, si naciste de tal familia, no sos persona, o por ahí sí se te da el nombre de persona, pero se te considera una persona de segunda categoría y entonces se te niegan algunos derechos. Fíjense que no es la ley lo que convierte en persona a una persona, no es la valoración social, no es la aceptación de otra persona, ni siquiera el propio reconocimiento, que es una acción. Es algo accidental. Recuerden que la acción es un accidente. Ni siquiera la propia acción del sujeto lo que hace que uno sea persona. Depende del ser. Por eso, cuidado. ¿Por qué? Porque esta idea de considerar persona, o sea que el motivo por el cual se considera persona algo no depende del ser, sino de un accidente, está ganando terreno en muchos aspectos culturales, en muchos aspectos legales, académicos. Presten atención a esos detalles, ¿sí? Ahora, continuando con la definición, vamos a ver que la persona es una sustancia, como te explicamos, algo que existe en sí mismo, individual. Cada persona es única e irrepetible. Esto se debe a su espiritualidad. No se debe a su cuestión genética, a su corporeidad. Lo que lo hace único e irrepetible es su espiritualidad. Y ser único e irrepetible no significa ser el mejor en algo, ¿sí? Porque, piensen un segundo, seguramente va a haber un chino mejor que vos en cualquier cosa en la que te puedas destacar, un japonés, algún oriental, porque son un montón. No se trata de tener una habilidad especial que nadie más tenga, sino que esa unicidad, ese ser especial, está en el propio ser. No, uno no tiene que hacer nada para ser especial, para ser único. Depende de la espiritualidad. No de lo corpóreo, ¿sí? No de la espiritualidad. Por eso vamos a ver que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Nosotros habíamos dicho que el hombre era una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Que ese cuerpo natural organizado, que tiene la vida en potencia, está animado por un alma de carácter espiritual. Esto le da facultades o potencias espirituales, dijimos la inteligencia y la voluntad. Estas dos potencias le permiten al hombre ser libre. Bueno, estas son las características específicas. Después en teología van a ver que la noción de persona se le puede aplicar a otro ser que no es el hombre. No nos queremos
no queremos meternos en ese tema, pero fíjense que en esta definición lo corpóreo no tiene peso. Van a ver que hay personas que no necesariamente son corpóreas. Tema relacionado con la teología. Ahora, la persona humana, sí, como habíamos visto, tiene una naturaleza cuya dimensión es corpórea y espiritual, y es una unidad sustancial del cuerpo y alma espiritual. El hombre, por su espiritualidad, por su naturaleza racional, tiene estas características. Esto es lo que entendemos como persona, en una postura realista, ¿sí? Como habíamos dicho, que acepta la realidad ordenada, que encuentra en esa realidad la verdad y que el hombre tiene las capacidades para poder conocer. Cuidado, porque este concepto de persona no es utilizado de la misma manera por todo el mundo, ¿sí? Presten atención a ese detalle cuando ustedes estén viendo que se habla de la persona. Bueno, fíjense a ver qué hay de fondo, cómo entienden a la persona, porque la pueden entender como algo accidental, no como una sustancia, ¿sí? Individual de naturaleza racional. A prestar atención a ese detalle. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un reduccionismo. ¿Qué es un reduccionismo? Ahí me activaron un video, lo detengo. No toquen lo que dice la cámara, el logo de la cámara, no lo toquen, por favor. Los reduccionismos antropológicos, como su término, su nombre, el título lo indica, son posturas que reducen al hombre a una de sus partes, ¿sí? Ven al hombre de manera reducida, ¿sí? Por diferentes motivos, ustedes van a tener en el texto de estudio diferentes tipos de reduccionismos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Díganme ustedes, en esta historieta que se ve acá, de Caloi, ¿a qué se reduce al hombre? Voy a cortar la cámara un segundito, mi cámara. Mientras responden ahí por medio del chat, ¿a qué se reduce en esta historieta, en esta forma de entender al hombre? ¿A qué se reduce? ¿Qué pasó? Perdón, que me están diciendo. No, Natalia, nadie tiene una pregunta. Ah, perdón, a ver. No entiendo lo que se dice cuando que es ordenada. Bien, Nadia, nosotros hablamos de una realidad ordenada. Vos fíjate que se puede hacer ciencia, ¿sí? Cualquiera de las ciencias de la naturaleza que vos quieras pensar, porque en la naturaleza hay un orden que le permite al hombre analizarla, estudiarla, y después de ahí adquirir un conocimiento de manera sistematizada, metódica, y organizar ese conocimiento de manera sistémica. Ahora, eso se debe a la naturaleza, que es ordenada. Pensá el ejemplo del libro El nombre de la rosa. Pensá en los anteojos, ¿sí? Es posible hacerse un anteojo con determinada gradación. ¿Por qué? Porque los cristales, según cómo estén hechos, según cómo estén diseñados, me sirven para ver más cerca, más lejos, para acomodar determinado tipo de error que tiene un ojo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esos cristales es ordenada, entonces el hombre la puede manipular. Si fuera caótica, si no tuviera ningún tipo de orden, no se podría estudiar absolutamente nada, porque cambiaría todo constantemente, no tendría ningún sentido lógico. A eso llamamos realidad ordenada, ¿sí? Buenísimo, Nadia. Ahora, díganme qué hay de fondo, qué tipo de reduccionismo hay de fondo en este chiste. Voy a cortar la cámara un segundo mientras espero que participen en el chat. No están participando en el chat, me está preocupando muchísimo. Tenemos 35 a lo superficial, pero ¿qué es lo superficial que vendría a ser acá como lo más importante o lo que le da sentido? Piensen, la imagen que es a lo físico, exactamente. Lo superficial en este caso vendría a ser el aspecto físico. Por lo tanto, un objeto de qué tipo, vamos a ver que hay un materialismo de fondo, en donde lo importante es lo físico. Acá el profesor Matías quería hacer una aclaración sobre algo. Sí. No sé. La imagen La no es imagen de nada. todo. Yo voy a poner acá, Mati, para que vos veas cuál es el reduccionismo que estaba de fondo. Bien, el materialismo, digamos, no llega a ser una postura filosófica completa. Es decir, no busca el fundamento de su postura. Simplemente afirma lo único que existe es la materia. Todo lo que existe es material.
no hay nada que no sea un derivado de la materia. Y entonces las emociones o las sensaciones que puedas tener vos, por ejemplo, no sé, cuando viste ese matambrito que estamos preparando, no es otra cosa que reacciones químicas o físico-químicas que se producen en el cerebro y nada más. Ahora, viendo un matambre más o menos tiene lógica, pero si hablamos del sentido de la vida o la felicidad. Bien, perdón, si hablamos de, tengo el eco este. En el sentido de la vida o la felicidad. Claro, el materialismo sostiene que la felicidad consistirá en sentirse bien con uno mismo, simplemente con lo físico, y con tener. ¿Sí? Es decir, valgo por la cantidad de bienes materiales que tengas. Sin embargo, me permito hacer, esto es un juicio personal, yo creo que en el mundo hay una mayor crisis, ¿sí? Que no es la crisis material, sino que es la crisis espiritual. Es decir, el mundo dice no alcanza la materia, no alcanzan los bienes materiales para repartirlo, de hecho sobran, ¿sí? Se produce mucho más que todo lo que podríamos consumir, simplemente que hay un tema de reparto, pero aunque todos los hombres tuviéramos todos los bienes materiales, la crisis más grande es la crisis espiritual, es la crisis intelectual, es la crisis moral, no podemos distinguir entre bien y mal. Claramente el materialismo dirá, bueno será todo aquello que me hace tener más, ¿sí? Malo será todo aquello que me quite lo que quiero tener. Claro, dependiendo qué aspecto de la materia sea lo que se valora, puede ser cuestiones estéticas, puede ser cuestiones relacionadas con la fuerza, puede ser alguna riqueza determinada, algún material que se considere precioso, se va a ordenar la vida de esa persona. Por eso, poniendo la diapositiva anterior, el sentido de la vida va a estar, si se considera la belleza como el máximo esplendor de la materia que debería ser el hombre, bueno, lo estético va a ser el principal valor. Si se considera la fuerza, obviamente no va a ser la cuestión estética, sino el poder físico. Si se considera, por ejemplo, el tema de, no sé, una riqueza material, se va a considerar un material rico y se va a decir, bueno, el dinero es lo más importante. Bueno, ese tipo de cosas van a ordenar diferente a la vida. ¿Pero por qué? Porque se considera que es el valor principal y entonces todo se ordena de esa manera. ¿A qué se debe esto? A que se comprenda el hombre de manera reducida. Se lo reduce a uno de los aspectos. Y decimos reducción ¿por qué? Porque el hombre tiene materia. ¿Es importante la materia en el hombre? Sí, porque dijimos, el hombre es un ser corpóreo. Ahora, si yo nada más entiendo que el hombre es materia, sí estoy haciendo una reducción. Sí estoy mirando las cosas de manera parcial y ahí es donde uno se desordena. ¿Se animan a dar una definición del hombre? Gabriel recién dijo, el hombre es un ser material. ¿Es únicamente material? ¿Cómo podríamos definir hombre? No persona. Para ver si estuvieron atentos. ¿Cómo podríamos definir? Estuvieron atentos. Por el chat, ¿sí? No para. Habíamos dado la definición. ¿No pueden volver todavía? No, Melissa, ahora vamos a explicar por qué. Sí. No es exactamente así, pero vamos a explicar por qué. Y vas a entender qué es lo que le falta a esa frase para ajustarse a la realidad. Un conjunto, una unión. ¿Sí? Entonces, ¿de qué? ¿Unión de qué? ¿Y qué tipo de unión? Tocani cervecero, hombre. No. Bueno, adentro. Unidad sustancial de cuerpo. Ojo, fíjense que la definición es sencilla y se están haciendo ahí medio un problema. Es más, la definición... les voy a enseñar una palabra, ¿sí? Que les va a ayudar a comprenderlo. Podríamos decir, si el hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, podríamos decir que es corpalma. Corpalma. Es una expresión... A mí me interesan mucho las afirmaciones del Big Boss, fíjate cuando Luis dice que sigue porque venís muy bien. Sí, corpalma, unidad sustancial de cuerpo y alma. Ambas son importantes, el tema es que las facultades espirituales, ¿sí? Son superiores, ¿sí? A las facultades, o mejor dicho, a la realidad puramente material. Y en el caso de esto que decían, el hombre es el único defecto de la creación, el hombre es lo más bello que hay en la creación, es lo más lindo que hay, es lo más lindo que existe, es el único ser capaz de ordenar la creación con su inteligencia, es el único ser capaz, por ejemplo, de fundar una universidad, el único capaz de tener una profesión tan bella como la que van a tener ustedes, el único capaz de amar desinteresadamente, el único capaz
¿sí? De conocer la verdad y amar el bien y jugarse por esos ideales. Eso es fantástico. El tema es que el hombre a veces con su libertad se vuelve egoísta, se pone a sí mismo como fin y claramente, ¿sí? Ahí corre el eje, ¿sí? De lo bueno que podría ser. Vamos hasta ahí. Adivinen de dónde lo saqué. Y Nietzsche, ¿sí? Nietzsche, pobrecito, ¿sí? Él decía que Re optimista, sí, o sea, venía el bien. sentido O de sea, la tenía- vida es la nada, ¿sí? La nada misma. Ahora, el tema es que, bueno, como Sigue siendo un autodefinido, dice. hay estos filósofos que por ahí tienen una visión pesimista del hombre porque tienen algunas cuestiones relacionadas con estos reduccionismos, entienden algunos de los aspectos del hombre de manera insuficiente y hace que a veces se llegue a una desesperación académica e intelectual en la que se llega a afirmaciones extremas como esa. Miren si no es bella la vida, si está bien ordenada, ¿sí? Ahora vamos a tratar de explicar un poquito esta idea. Bien, fíjense cómo este reduccionismo ya cambiaría la forma de vida del hombre. ¿Por qué? Porque está negando el aspecto racional. Nosotros habíamos dicho que una persona es una sustancia individual de naturaleza racional. El materialismo no entendería el aspecto racional como lo estamos definiendo nosotros. ¿Por qué? Porque dice no existe nada espiritual. Entonces todo es materia y todo se tiene que entender desde la materia. Cuidado, si una postura materialista usa la noción de persona, va a ser diferente a la que estamos planteando nosotros. Presten atención a esos detalles. Ahora vamos a entrar en el tema de la libertad. Justamente esta frase en la que nosotros hicimos alusión al uso de la libertad nos reclama reflexionar sobre esto. Habíamos dicho que la persona, sustancia individual de naturaleza racional, es un ser libre por esa condición espiritual, esa naturaleza racional. Vamos a tratar de explicar un poquito sobre este tema, que es la libertad. ¿Por qué? Porque de esto se dice muchísimo, y no siempre con fundamento o ajustándose a la realidad. Primero, que el hombre es libre es un dato de experiencia. Ustedes van a tener en los textos de estudios los fundamentos por los que nosotros decimos que la libertad existe y no es simplemente una sensación, una apariencia, una ilusión. Ahí van ustedes a tener ese desarrollo. Nosotros no vamos a entrar en ese detalle en esta clase. Nosotros vamos a pedirle que ustedes vayan a esa lectura, que ya deberían haberlo realizado, para profundizar y tener un fundamento de esto. Pero es un dato de la experiencia, ¿sí? Me están diciendo, mirá el chat, que pusieron algo muy bueno. Dios está muerto, Nietzsche está muerto, dependiendo de quién lo firme. Sí, Dios no dijo nada, no le echemos la culpa a Dios de nada, pero Nietzsche lo dijo, así que, pero Nietzsche sí. Está muerto. Sí, sí, el Capi dice, claro. No tengo más vuelta. Bueno, entonces, las posturas deterministas, esperen acá que tengo que hacer una parada técnica. La técnica, pues se está quedando atorado, nos hace señas por todos lados, pobrecito. Los determinismos antropológicos son las posturas que niegan la existencia de la libertad. Y, por ejemplo, en una postura materialista va a decir que en lo que nosotros entendemos por libertad, en realidad, se tratan de cuestiones físicas, que dependiendo de qué tipo de aspecto de la naturaleza física del hombre se ponga a analizar, se deben a las conexiones neuronales, a la genética, a lo que sea. Está siempre el que dice, no, porque es bajito, los petizos son cabrones. ¿Sí? Sí, bueno, ¿sí? Acá lo tenemos al amigo Luis. ¿Cómo puede ser que la estatura sea lo que define completo? O sea, no puede haber ninguna persona de baja estatura, ¿sí? Que sea simpática, no conozco, pero ¿sí? No puede ser, claro que sí, o sea, no puede ser que alguna de estas condiciones lo defina completamente al hombre o lo determine completamente al hombre. Estos determinismos son posturas erróneas. Yo no sé si ha quedado claro en el módulo, porque a veces igual que los reduccionismos. Igual que los reduccionismos, son posturas erróneas, posturas reduccionistas, es decir, en vez de mirar al hombre completo, miran solamente un aspecto y destacan eso olvidándose de la complejidad del hombre.
Bien, ¿van bien hasta acá? Les hago la preguntita esta de rigor, ¿sí? Tiran un ok, ¿sí? ¿Van bien? Sí. Ahí ponen varias cosas en el chat, ¿sí? Que no vamos a leer para que no queden grabadas después en la grabación. ¿Sí? Levantaron la mano varios permisos. Exactamente. Claro, Sí, sí, sí. le contamos a los que están mirando la grabación que se ve que Le pasó a Luis cuando fue a Lituania, ¿sí? Y el más bajito mide 1,85, ¿sí? Pero bueno, pero el único problema fue cuando tuvo que ir al omigitorio en el baño público. Todo lo demás, digamos... esto está quedando grabado, Mati, te recuerdo porque... Adelante. Bueno, va todo ok. Che, recibimos nada más que 5, 10 ok y somos 35. Hay gente... Estamos bien los 33. Sí. Vamos a poner el No, ¿sabes lo que ejercicio. pasa? Es que cuando empezó la clase, Sí. les dije que por favor tomen nota de absolutamente todo. Entonces, están con las dos cosas, ¿viste? Escribiendo el resumen y a la vez contestando una computadora. Cierren el Yo Facebook. creo que debe ser por eso. Chau Instagram. Toda la concentración acá. Bien. Adelante. Entonces, la libertad es un hecho, analizando bien la realidad se puede observar, es evidente, así que, bueno, es cuestión de no perderse en la confusión de, tantos dramas que hay en la vida del hombre. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a aclarar algunas cuestiones. La libertad no consiste en elegir entre el bien y el mal, así que no consiste en elegir bien o mal, como si tuviera dos opciones, un camino que se divide en dos, y entonces yo tengo que elegir. Acá tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? Piensen lo siguiente ustedes. Piensen en uno de sus seres queridos. Piensen que ese ser querido está eligiendo algo que le hace mal, ¿sí? Algo malo para su ser que pone en peligro su salud, física, espiritual, lo que sea, y que pone en peligro a otros. ¿A usted le va a parecer normal eso, como diciendo, bueno, es parte del uso de su libertad? No, ustedes van a tratar de ayudarlo, de acompañarlo, de que las buenas decisiones sean libres, sean de esa persona, no violentarlo, pero que elija de una mejor manera. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren el mal para sus seres queridos, ustedes quieren que esa persona esté bien, pero las elecciones que está haciendo no le convienen, lo están perjudicando en el aspecto de su vida que sea, y ustedes van a ver que eso no cierra. De la misma manera, o sea, yo cometo un determinado delito, hago algo malo, que me metan preso por hacer uso de mi libertad, es como que tampoco me cierra mucho. Si tanto que la libertad es un derecho y todas estas cosas, la uso y me encarcelan, no tiene sentido. Ahora, ¿esto a qué se debe? Y ahí es donde necesitamos analizar qué es la voluntad humana. Ustedes tuvieron un análisis en los textos de estudio de lo que es el apetito ilícito racional, es decir, la voluntad, y vieron que es una tendencia al bien, de una forma particular, un bien conocido mediante la inteligencia. Ahora, la voluntad tiende al bien naturalmente. El problema es que vimos que hay un proceso de conocimiento en el medio y que, como vimos, el hombre no está determinado a un bien específico, sino que puede elegir entre bienes, y ahí es donde empiezan los conflictos. Pero entender a la libertad como la posibilidad de elegir entre el bien o el mal, Karina, otra vez te voy a tener video, no sé por qué ese botón es tan tentador. O sea, yo también, si lo tuviera ahí lo tocaría porque para ver qué pasa. No consiste en elegir entre el bien o el mal, la libertad. No tiene sentido, piensen ustedes. Es hasta autodestructivo. De esa forma de entender la libertad es donde se viene esta frase, esa famosa frase, mi libertad termina donde empieza la del otro. Que es muy utilizada incluso desde el punto de vista legal. Nosotros lo vamos a analizar en el plano filosófico, y acá el profesor Matías está desesperado. No se apodren. Le damos. Pará. ¿Qué dijiste? ¿Que la libertad qué es? Pará, que yo pensé que quería cámara. Yo pensé Mucho de fondo. ¿Qué dijiste? Acaba la aclaración, volvemos a esta idea gráfica. Mi libertad termina donde empieza la del otro, ahí tienen un gráfico que representa. Esa idea significa que el otro Caca. es un
límite negativo. Tsunami de cacas. Esta idea viene de esa postura antropológica que considera que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre es un ser malo, que está como depredador del propio hombre, o por ejemplo que el hombre es un ser bueno por naturaleza, pero lo que lo corrompe es la sociedad. Que no nos queda otra que reunirnos en sociedad porque nos necesitamos, porque escasean los bienes o porque nosotros no nos podemos hacer un montón de cosas por nosotros mismos, entonces necesitamos de que hagan también los demás. Bueno, esa idea es una deformación del aspecto social del hombre. El hombre es un ser social por naturaleza, pero como vimos es un ser libre y tiene que ordenarse, después lo vamos a ver más adelante. Por eso, si yo entiendo mal la libertad, voy a entender mal cómo se organiza la sociedad. ¿Por qué? Porque vemos que hay un conjunto de individuos libres que obviamente tienen que organizarse, porque son todos libres. No hay una forma única de sociedad, como por ahí pasa, no sé, agarremos un animal de una determinada especie. No es que, bueno, organizan en democracia de qué manera van a organizar la manada. No, es una cuestión instintiva que se organiza según las características de su propia naturaleza, el hábitat de donde se encuentran y alguna otra cuestión más que ustedes en esa ciencia que estudia ese aspecto de la realidad pueden llegar a encontrar mucho más información. Pero en cambio el hombre, al ser libre, tiene que ordenarse de una manera especial. Al capitán. Acá nosotros también tomamos nota. Me están evaluando a ver qué digo y qué no digo. A ver qué es lo que dices. A ver si después cumplí, porque si no, después de fin de mes no llegamos. Sí, dependiendo, si no laburo. Bien, entonces, nosotros decimos que el hombre es un ser social por naturaleza y que la libertad no consiste en elegir entre el bien o el mal. Por lo tanto, como no tengo autorización, por decirlo de alguna manera, en mi naturaleza para elegir el mal, no necesito que me pongan un límite porque autodestruyo la sociedad. No, lo que tengo que ver, vamos a ver, es un orden. Límite y orden son dos cosas distintas. Obviamente que el ser humano no es todopoderoso, por lo tanto va a tener límites por naturaleza y también va a tener que ponerse límites. Pero una cosa es reprimirse y otra cosa es ordenarse. Vamos a ir entrando en esos detalles un poquito más adelante. ¿Cómo venimos con la clase de tiempo y todo eso? Melissa dice si Estamos. tomó nota de la participación de los alumnos. Sí, claramente. Claramente, hacerle un check a Melissa. Participa en el chat. Melissa ahí. Punto extra del final. Como mini. Bien. Bueno, queda claro entonces que esa pseudo definición, que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, no es cierta, no es verdadera. ¿Sí? No puedo entender al otro como el enemigo de mi libertad. ¿Sí? La libertad, ¿sí?, es esa capacidad de obrar bien. Cada vez que yo elijo malamente, de cierta manera estoy cercenando un poco mi libertad. De cierta manera estoy como dejando de lado esa gran cualidad que tengo de ser libre. Sin embargo, ¿sí?, esta definición yo no sé por qué se ha hecho tan conocida. Esto de que yo creo que si le preguntás a cualquier persona de cualquier estrato social, ¿sí?, cualquier persona de cualquier estrato social puede darse cuenta, ¿sí?, de que esta definición está... Yo soy libre. Puedo poner el micrófono donde quiera. Perdón, mi libertad termina donde empieza. No, es que el otro no es jamás el enemigo de mi libertad. Miren, esto sería algo así. Si entendemos bien lo que significa la libertad, ojo, porque claramente si yo entiendo que la libertad consiste en elegir el bien o el mal, claramente voy a tener que hablar de límites, claramente el otro puede llegar a ser un peligro. Pero esa concepción de libertad es equivocada, ¿sí? No se ajusta a la realidad del hombre, no se ajusta a nuestra naturaleza. Por eso nosotros ponemos una especial atención a este detalle. El tema es que está muy difundida hoy, es muy común y hasta se piensa que hablar de que hay que ponerle un límite a la libertad es algo bueno porque respeta el derecho de las otras personas. Cuidado, eso es porque se está entendiendo mal al hombre, se está entendiendo mal su naturaleza, se está entendiendo mal la libertad y por lo tanto mal la forma de organización social que
puede llegar a desarrollar el hombre. Presten atención a esos detalles. Las mismas palabras pueden tener contenidos diferentes según cada postura, ¿sí? Vamos a continuar, entonces. Tampoco se trata de la libertad como un fin en sí mismo. La libertad no es un fin, no se trata de, bueno, la idea es ser libre y decidir por sí mismo, no importa qué. Porque claro, si nosotros tenemos la concepción anterior en la que decimos que es elegir bien o mal, la libertad consiste simplemente en elegir y punto, sin sentido, sin razón, sin ningún tipo de parámetro. Y ahí es donde la cosa también empieza a confundirse y se entiende que la libertad es un fin en sí mismo. No. Como la libertad no es elegir el bien o el mal, no se convierte en un fin en sí mismo, ¿sí? Vamos a ver que tiene un sentido, que tiene, podemos decir, una brújula. Vamos a ver de qué se trata. Por eso, les voy a pedir que presten atención al siguiente video. Yo voy a cortar la cámara y voy a cortar el audio y les voy a compartir un video, ¿sí? Vamos a ver el video que está subtitulado y luego vamos a volver a reflexionar sobre esta cuestión. Así que ténganme paciencia, espérenme un segundito. Individual self-image. It is the mental projection of your digital self. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Welcome to the desert of the real. We have only bits and pieces of information, but what we know for certain is that at some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. AI. You mean artificial intelligence? A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us or them, but we know that it was us that scorched the sky. At the time, they were dependent on solar power, and it was believed that they would be unable to survive without an energy source as abundant as the sun. Throughout human history, we have been dependent on machines to survive. Fate, it seems, is not without a sense of irony. The human body generates more bioelectricity than a 120-volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. There are fields, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown. For the longest time, I wouldn't believe it. And then I saw the fields with my own eyes. Watched them liquefy the dead so they could be fed intravenously to the living. And standing there, facing the pure, horrifying precision, I came to realize the obviousness of the truth.
What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop. Volvemos. Les pido que respondan por medio del chat, ¿sí? Nosotros acabamos de ver una escena de una película, como acá Magalí, nos cuenta, en la que las máquinas, bueno, terminan dominando el ser humano por medio de, bueno, esto, controlando sus sentidos. Fíjense que acá los seres humanos, podemos decir, no son libres, ¿sí? ¿De qué forma se manipula a los seres humanos acá? ¿Cuál es la esencia de este instrumento de manipulación? Fíjense, les voy a pedir que respondan por medio del chat. Piensen ustedes, ¿de qué forma se está dominando a los seres humanos? ¿Se tienen látigos? ¿Se tienen armas? Respondan por medio del chat. Piensen un poquito, vayan tirando ideas. Mentalmente, por las comunicaciones, se les muestra solo una realidad a través de la mente, control. Digo, ¿se controla la realidad o lo que, como dice Leandro, tienen en la mente? ¿Sí? Se les plantea una realidad virtual, pero la realidad, cuidado, ahí está muy interesante lo que plantea Leandro. ¿Se manipula la realidad? ¿La realidad es lo que está en la mente de las personas? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho sobre los planos de la verdad? Habíamos dicho que había diferentes planos de la verdad. Que uno estaba en el ser y otro estaba en el sujeto que conocía. Exactamente, se manipula la visión que se tiene de la realidad. Se van manipulando los pensamientos. Es eso lo que se manipula. La realidad no se puede manipular porque es de una forma específica. La realidad es que estas máquinas están tomando el control, están violentando a los seres humanos. Ahora, fíjense que lo que se manipula es lo que las personas tienen en la mente. Si nosotros analizamos esto, utilizando la terminología, los conceptos que veníamos desarrollando en la clase anterior, ¿qué tipo de verdad es la que se manipula? ¿La verdad ontológica, que está en el ser, o la verdad lógica, que es la adecuación del intelecto al ser, a la cosa conocida? Como dice Florencia, es la verdad lógica. En realidad, se le impide al hombre llegar a la verdad lógica, porque por medio de la manipulación de la mente, de los sentidos, de diferentes cosas, se hace que el hombre no alcance la verdad lógica, es decir, que no alcance a adecuar su intelecto a la realidad conocida. Básicamente podemos decir que uno de los grandes instrumentos de manipulación y de esclavitud es la manipulación de la verdad, ¿sí? En este plano lógico como nosotros veníamos hablando. Fíjense, ya esto es mucho más efectivo que un fusil, que un látigo. ¿Por qué? Porque no hay tantas armas para apuntarle a tantas personas, para reprimir a tantas personas. En cambio, se manipula el conocimiento de la realidad que tienen las personas y se les hace pasar como si fuera adecuado. Así se puede manipular a la gente. Se puede hacer por medio, como dice Leandro, de la religión, se puede hacer por medio de la educación, se puede hacer por medio de los medios de comunicación, como alguien estaba mencionando, y justo acá Daniel vuelve a escribir. Se puede hacer por medio del arte, se puede hacer por medio de la política, por todos los medios que a ustedes se les imaginen. La música, por medio de las clases virtuales, por todos los medios se puede hacer. Cualquier instrumento que le sirva al hombre para comunicar una idea, para, por de alguna manera así, conducir el pensamiento por medio de la moda, por muchísimos medios se puede hacer esto. ¿Entienden? Por eso nosotros les decimos, hay que tener cuidado, por eso es importante la reflexión filosófica. ¿Por qué?
Porque la reflexión filosófica útil no es la que niega todo, duda de todo de manera sistemática, rechaza todo, sino la que analiza críticamente las cosas que se tienen por verdaderas, las cosas que todavía no se saben, se están estudiando todavía, la que contempla la realidad de manera humilde para poder decir, yo tal vez esto no lo tenga del todo claro, yo tal vez esto no lo sepa bien, esto tal vez esté equivocado, aunque la reflexión me lleva a decir, no, estaba bien. Es válida esa reflexión crítica, es sana. Ahora, no analizar absolutamente nada, asumir todo por verdadero y actuar en consecuencia puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque puede haber una manipulación de por medio, porque puede haber un error de por medio, porque puede haber un egoísmo personal o social de por medio. Por eso decíamos, una mirada realista de la realidad implica humildad, ¿sí? Nosotros vemos que uno de los grandes instrumentos de manipulación es manipular lo que el hombre entiende por verdad. Y vamos a ver que acá verdad y libertad están íntimamente relacionados. ¿Qué le habíamos dicho cuando comenzamos el curso? El relativismo niega la existencia de la verdad. El relativismo tiene un gran peso en nuestra cultura cada vez más. Las posturas reduccionistas están teniendo muchísimo peso en muchos ámbitos, aunque nadie diga yo soy materialista o no sé, cualquiera de los otros reduccionismos que ustedes quieran pensar, pero están en nuestra cultura. En esa cultura, en donde está llena de estas cosas, es lógico que la libertad también se vea afectada. Pero cuidado, una reflexión sana, un análisis crítico de la realidad sano, nos puede ayudar a prevenir cualquier tipo de error o manipulación como nosotros estamos hablando. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que nos permite a nosotros elegir el bien. Y la voluntad tiene que ser también entrenada, como es entrenada la inteligencia, para conocer la verdad. La voluntad tiene que ser entrenada para querer el bien correspondiente. Y vamos a tratar de ordenar un poquito estas ideas con ejemplos más prácticos. ¿Alguna vez les pasó que ustedes vieron una publicidad de algo muy interesante que parecía que les iba a recontra servir porque era lo ideal para el problema o la necesidad que estaban teniendo? Lo compraron y cuando lo fueron a usar o cuando les llegó, resultó ser de malísima calidad, o cuando conocieron a una persona que prometía ser una muy buena persona, ya sea desde el punto de vista laboral, ya sea para una relación personal, lo que sea, se involucraron con esa persona, confiaron en esa persona y después se dieron cuenta que no era de fiar laboralmente o en una relación personal. ¿Qué decimos generalmente en esas situaciones? De haber sabido qué. Hay mucho que comprar en el paraíso. ¿Qué pasa cuando te compras esas zapatillas que te promete que vas a terminar como Jessica Sirio? Caminaste 800 millones de kilómetros, te defraudaron y dijeron, la verdad que si de haber sabido, usaba mi libertad de otra manera. Por ejemplo, no comprándolo. Pero o no lo hacía, o no confiaba en esa persona, o lo que sea. De haber sabido que, díganlo en términos filosóficos, de haber sabido que no hubiera elegido, no hubiera confiado, hubiera actuado diferente. De haber sabido la verdad, exactamente, como dice Brian. De haber sabido la verdad de esa realidad, yo hubiera usado mi libertad de una forma distinta. Por eso nosotros decimos que el conocimiento de la verdad es lo que nos permite, nos posibilita la libertad. Pero también ustedes conocen esos casos, tendrán algún amigo que nos habrán aconsejado, esa persona no te conviene, no hagas eso que te hace mal, la persona lo sabe, ya lo tiene conocimiento porque puede razonar y además porque tiene una experiencia cometiendo ese error, y así todo lo vuelve a hacer, lo vuelve a elegir, se vuelve a relacionar con esa persona, lo que sea. ¿Vieron que a veces pasa? Sabés las cosas, conocés la verdad, y sin embargo volvés a caer en lo mismo. ¿Por qué? Y ahí no hay un problema de la inteligencia está conociendo la verdad. El problema está en el entrenamiento que está teniendo la voluntad. Por eso vamos a ver que nosotros tenemos que desarrollar todos los aspectos de nuestra naturaleza para poder ser cada vez más libres, para poder utilizar mejor nuestra libertad.
tenemos que utilizar nuestra inteligencia, perfeccionar nuestra inteligencia. Ya vimos lo que pasaba cuando el hombre no podía acceder a la verdad, en el caso del ejemplo, del video. Pero también es necesario que una vez que se conoce la verdad, la voluntad tenga esta capacidad de elegir bien aquellos bienes que corresponden. Nosotros vamos a decir, entonces, ahora sí definimos a la libertad como una capacidad que tiene el hombre de autodeterminarse, de elegir por sus propios medios, el bien que conoce intelectualmente, el bien conocido por la inteligencia. Y acá vemos que la elección del bien es un acto de la voluntad y el acto de conocimiento es un acto de la inteligencia, ¿sí? La inteligencia tiene por objeto la verdad, la voluntad tiene por objeto el bien. La libertad, van a utilizar las dos potencias específicamente del hombre, la libertad es una capacidad, es como una herramienta. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? No es un fin en sí mismo. Es la capacidad que tiene el hombre por elegir el bien que le corresponde por naturaleza, pero de manera personal, ¿sí? Por eso dice autodeterminarse. El animal elige lo que le hace bien, en la medida en que su hábitat esté ordenado, que esté todo normal, elige lo que le hace bien por instinto. En cambio, el hombre tiene que elegir lo que le hace bien, según su naturaleza, libremente. Ahí está la diferencia con el animal. Mati. Tengo que anunciar algo. A ver, corto mi video. Importante. ¿Te pongo audio vos? No necesitas moverte de acá. Voy a cortar mi audio en un segundo. Tengo algo para decirles que es sumamente importante. Ahí me pueden ver y escuchar. Lo que tengo para decirles es que entramos en fase 2. Síganme. Esto ya está dado vuelta. Y ahí tiene su tomatito. La salchichita ya está. ¿Sí? Y Guarda con la temperatura, Mane. sí, guarda que se me quema el celu. Y bueno, acá ya tenemos el quesito cortado, mozzarella San Francisco. Miren lo que quedó. Auspicia esta cátedra. Bueno, perdón, ¿no? Sí, pero era como que venía mucho libertad, mucho Bien. tema de la libertad. Ahora, nosotros pero vamos a podemos decir, por ejemplo, esperen que acá necesitamos un poquito de... Habíamos dicho que la libertad era la capacidad de autodeterminarse por el bien. Dijimos que el hombre, por naturaleza, la voluntad humana, tiende al bien. Pero que el hombre no está determinado a elegir un bien específico, que es libre de elegir entre bienes. Por eso tiene que conocer la verdad, tiene que ver cuál es el bien que le corresponde y tiene que elegir de manera ordenada. ¿Puedo por ejemplo, decirles, muchos bienes. ¿sí? Puedo decirles, Sartre, ¿sí? Decía que la libertad, todo lo contrario, decía, la libertad es un fin en sí mismo. Por tanto, sea que elija esto, sea que elija lo otro, ningún acto libre tiene ningún sentido, porque no me va a alejar ni acercar más a nada, porque si el fin es simplemente ser libre, por tanto Sartre decía, siendo libre, ¿sí? Siento que mi existencia no tiene sentido, por tanto siento náuseas. Pero no náuseas como la embarazada que tiene ganas de vomitar, decía, la libertad me da náusea existencial. Y de hecho, decía, estamos condenados a ser libres. Exacto, o sea, hasta con una visión negativa. La libertad es un medio, ¿sí? Y es el medio mediante el cual el hombre libremente, es decir, puede autodeterminarse por aquel bien mejor, por aquel bien mayor. Por ejemplo. Y de ese modo realizarse y ser feliz. Nosotros acá tenemos una determinada cantidad específica de bienes. Ahora, ¿estábamos determinados a elegir estos bienes en concretos? Nosotros elegimos esto por un montón de motivos, pero fueron todos elegidos. ¿Podríamos haber elegido otros? Sí, podríamos haber comido otra cosa, elegido otro bien como cena. Bueno, para la próxima clase. Para la próxima clase con la siguiente corte. De hecho, nosotros vimos que en la anterior hemos elegido otro tipo de bienes. ¿Esto quiere decir? Que frente a los bienes el hombre es libre. No está obligado a elegir determinado tipo de bien, pero sí dentro de lo que le corresponden por su naturaleza. Por eso nosotros acá no estamos haciendo vidrio, no estamos por comer metal. ¿Podría arriesgar una definición de libertad diciendo, por ejemplo, que la libertad es la
la capacidad de autodeterminarse por el bien mayor. El profe viene con HD, por eso tiene un poquito de delay. Ya le dimos la definición, pero es eso la definición. Muy bien, es como cuando te gritan en el gol, lo que están viendo y vos todavía estás con el HD. Yo estaba muy concentrado cortando el queso, ¿sí? Pero bueno. Estaba ocupado acá. Pero fíjense, nosotros podríamos haber comido otra cosa. Elegimos estos bienes. Pero estos bienes están dentro de lo que nos corresponde por estoy naturaleza. asando acá, te cuento. Ahora, sí, estamos acá, estamos pasando genial, está calentito. Ahora, nosotros, cuidado, no decimos somos absolutamente libres, o como decía Sartre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como dijimos, no estamos comiendo vidrio, no podemos comer vidrio por más ganas que tuviéramos, porque es más económico, más fácil de encontrar, lo que sea. Nosotros estamos ahí, vemos, determinados por nuestra naturaleza. Ahora, también van a haber factores que influyen en esta elección, por ejemplo. Puede haber factores culturales, puede haber factores orgánicos. Si estuviéramos en India, vamos presos porque la vaca es sagrada. Por ahí nuestra cultura nos invitaría, nos llamaría a probar otro tipo de cosas. Estamos en Argentina y por eso esto es algo que nos resulta muy típico para nosotros. Pero nosotros vamos a decir que esos factores, ahí volvemos, para que yo tengo algo muy importante acá, estos factores son condicionantes. Cuidado, ¿por qué? Porque los determinismos van a decir que hay factores que determinan la libertad humana. No, nosotros decimos, sí, hay factores que influyen en el acto libre del hombre. Gaby, por ejemplo, en honor a esta clase, para no sentirse ya predeterminado, no va a comer. No va a comer porque su voluntad es libre, no está determinada ya por un vino u otro, así no como. Muy bien, un aplauso para Gabriel que no va a comer esta noche. Cortamos audio de acá. Bien. Esperen que se acorte. Entonces, fíjense que esta capacidad de autodeterminarse por el bien no es absoluta en el ser humano, sino que depende de la naturaleza humana, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos dicho que el relativismo negaba la existencia de la verdad y por lo tanto también va a negar la existencia de una naturaleza humana? Porque eso es aceptar algo objetivo. Bueno, cuidado con eso porque cambia toda la forma de entender a la libertad y demás. Los determinismos que niegan la libertad van a poner determinados factores como aquellos que determinan el obrar humano. Nosotros decimos influyen, son condicionantes que no es lo mismo que determinantes, ¿sí? Claramente nuestros gustos, nuestros intereses pueden estar marcados por nuestra condición social, por nuestra cultura, por nuestra época, pueden estar marcados por esas cosas, pero no determinados, ¿sí? Cuidado. Y ahora, frente a bienes, el hombre no está determinado a inclinarse por uno u otro. Por eso es importante que el hombre conozca la verdad de las cosas para ver qué es lo que le conviene, lo que necesita, lo que corresponde. Continuamos entonces. Por lo tanto, hay que diferenciar el bien real del bien aparente y ordenar el amor. Ya dijimos, el importante conocimiento de la verdad. Ahora hablemos del tema de la... En 20 minutos te saco el matambrito a la pista. Mira, vamos, entonces ya termino la clase acá, terminamos todo. Chao, vamos. Si hace mal el matambre, te lo vas a comer igual. Bueno, muy bien. Ahí es donde hablamos del tema del orden del amor, ¿sí? El orden de la tendencia, ¿sí? Podemos ver que en el caso del hombre, lo sensible y lo espiritual, como es una unidad sustancial, están muy vinculados. Yo por ahí puedo comprender que el matambre es algo que el ser humano puede comer, que en esas condiciones, asado, así, asado, de toda esa forma, el hombre puede alimentarse de eso, pero mi situación particular me lo impide por un problema de salud. Entonces, por más que yo sepa que es un bien, que es uno de los bienes que a mí me servirían como alimento, en mi situación concreta, no me corresponde porque me haría mal, entonces tengo que ordenarme y decir, no, voy a comer nada más la ensalada que está preparando el jefe, porque el matambre me haría mal. Por eso hay que entrenar la inteligencia, tengo que comprender que a mí eso me hace mal por una cuestión de salud personal, y a la vez tengo que ordenar la voluntad para decir, no, por más tentación que tenga, por más rico que me parezca, tengo que cuidar mi salud, y entonces tengo que elegir otro tipo de bien. Por eso, hay que entrenar. La comida de Gabriel. Corto toda la clase acá, tiro la grabación, se pudre todo, empieza a mover la silla en cualquier momento. Por eso hay que entrenar la inteligencia y la voluntad. Los griegos, por ejemplo, ahí se concentraban más en la inteligencia que en la voluntad. Cuidado con ese detalle. Y
antes de que el jefe empiece a servir todo, que ahí lo vemos atrás preparando las cosas. Este tema me parece que... El tema más importante lo frena todo. Para todo. Parame la rotativa. No, prende toda la cámara. Parame la rotativa. Vamos a hablar de frente. Vamos a hablar de frente. Vamos a hablar de serio. No seguí con eso. Vamos a hablar de serio. Este es el tema que fundamenta no solamente, ¿sí? Lo vamos a poner a Luis también acá. Vení, Luis. Todo lo anterior tiene que servir para fundamentar esto, que acá lo vamos a mencionar de manera muy sintética. ¿Sí? Si no tenemos en claro este tema de la dignidad humana, díganme, no vale la pena el dictado de esta cátedra, no vale la pena estudiar martillero, no vale la pena hacer nada si en el fondo no podemos hacer algo para cuidar, respetar, proteger, promocionar, promover la dignidad de la persona humana. No valdría la pena una universidad, no valdría la pena una ciudad tan linda como esta, no valdría la pena ni las clases ni nada si no fuera por promocionar, cuidar, proteger, defender, fundamentar la dignidad de la persona humana. ¿Recuerdan cuando iniciamos la reflexión con esa historieta de Mafalda, que Mafalda veía que no se estaba respetando su dignidad? ¿Sí? Que por eso toda esta reflexión venía en función de este tema. Bien. Dicho esto, que está hecho con todas las pompas, ¿sí? Y los tambores, lo dejamos al negro. Acá nadie dice para cuándo un asado, para todo con material didáctico. ¿Vieron que todo lo que estaba acá está siendo usado para ejemplificación y para cuestiones? Qué bueno que lo hayan entendido, qué bueno que... Claramente, nuestros alumnos están atentos a la clase, están comprendiendo lo que pasa. Son efectos artificiales. Muy bien. Nos vamos a preguntar, ¿qué es la dignidad humana antes de poder... Guarda, acá tenemos un accidente tecnológico, por eso la cara. ¿Qué es la dignidad humana? Es difícil de graficar, pero nosotros tenemos que entender que se trata de un valor, ¿sí? Intrínseco, que está en el ser. Eso significa valor intrínseco de cada persona. ¿Y cuál es el motivo? El hecho de ser persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dignidad, porque hay diferentes tipos de dignidades, cuando hablamos de dignidad humana, estamos hablando de lo que vale un ser humano. Y el fundamento de ese valor vamos a ver que está en su ser, por ser persona. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos sobre estas cuestiones, podemos ver que hay dos planos de fundamentación, por eso nosotros lo aclaramos ahora porque los textos están desarrollados de esa manera. Vamos a ver que en el plano natural, ¿sí? En el plano natural, es decir, en el plano filosófico, la fundamentación de la dignidad humana se encuentra en su condición de persona. O sea, en el ser del ser humano. Cuidado con lo que habíamos analizado previamente. Si nosotros entendemos que la persona es algo sustancial, o sea, una sustancia individual de naturaleza racional, vamos a entender claramente que el valor, la dignidad humana, la importancia de cada uno de los seres humanos está en el ser de esa persona y no en sus acciones, en la forma en que se lo trata, se lo valora, se lo quiere, en su utilidad, en nada de eso. Si entendemos diferente las cosas, como habíamos puesto varios ejemplos, guarda que también se pierde la dignidad. Si dependés de una ley para ser persona, ser considerado persona, y depender de una ley para tener derecho, depender de una ley para que se te respete tu dignidad. Cuidado con eso, ¿sí? Presten mucha atención a lo que hay en la cultura porque se usan las mismas palabras, pero con contenidos distintos. El hombre vale por lo que es decir, depende de su naturaleza. El concepto de naturaleza, como yo dije, era negado por el relativismo. ¿Por qué? Porque me obliga a mí a respetar un ser y yo ya no puedo hacer más nada. Pero si yo quiero manipularlo a toda costa, y voy a tener que negar estos fundamentos. Por ejemplo, la noción de naturaleza humana. El hombre vale por lo que es y no por lo que tiene o lo que puede hacer. Entonces no importa que sea una mala persona o que sea inútil, sigue teniendo valor. No importa que no se respete a sí mismo, sigue teniendo valor, este valor que nosotros decimos que es la dignidad humana. Ahora, no es otorgada por nadie, depende del ser, ni siquiera es algo que me dan los padres, es algo que viene en el ser. Y para poder ver la importancia de este tema, y enseguida les quiero dejar un espacio de reflexión a Luis, que en esto
es el más grande, y además para que venga a laburar, porque si no viene acá a comer. Se tomó 4 páginas de apunte. 4 páginas, nunca hizo tanta Que tarea. la lea. Sí, después que la lea. Está haciendo todo para el Carrefour, ¿viste? Para el supermercado. El fin último del hombre, todos los hombres aspiran por naturaleza a la felicidad, ¿sí? Pero solamente es posible eso en la medida en que el hombre reconozca su valor y el de los demás, el de todos los seres humanos, ¿sí? Para poder ordenar su vida personal y social de una forma en la que este fin último sea posible, ¿sí? Por eso es importante comprender la verdad sobre el hombre, conocer y aceptar su naturaleza para poder ordenar su propio ser. Y ahora voy a volver al material didáctico, por eso le voy a pedir a Matías, que tiró todo acá, que active su cámara y su audio para poder explicar un poquitito más esto que estamos hablando acá. Y ahora sí, ahí estamos, perdón. Lo que pasa es que me tiene que autorizar cada vez. Muy bien. Bien. Nosotros decimos que es necesario conocer la verdad sobre el hombre, conocer su naturaleza. Nosotros estamos hablando de los aspectos estructurales del ser humano y no estamos entrando en detalles. Porque si nosotros nos ponemos a analizar la corporeidad o la espiritualidad, hay muchísimo para saber sobre el hombre. No confundir esta postura con una mirada simplista de la realidad, ¿sí? El conocimiento de la realidad implica muchísima humildad, implica muchísimo trabajo. La realidad es muy rica. De hecho, acá Matías, que es un poco más especialista en el tema, me va a saber corregir si me falta algo. Santo Tomás llegaba a decir que el hombre hasta es incapaz de conocer la esencia de una mosca. No porque no pueda conocer la verdad, porque él previamente había explicado que sí se podía conocer la verdad, sino que, ¿qué quiere decir? Abarcarla completamente, la esencia de una mosca, es imposible para el hombre. ¿Por qué? Porque el ser tiene una riqueza gigante. Por eso nunca va a llegar la época en la que el hombre se aburra de hacer ciencia, porque siempre va a tener un análisis de la realidad que lo va a maravillar. Nosotros, por ejemplo, si decimos que alguien es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad. Si decimos que alguien es dueño de la verdad, sería lo mismo que decir que esto que tenemos acá es la única comida válida, la única comida que se debe comer. Esto es espectacular. Esto, ahora lo vamos a enterar, ¿no? Esto es espectacular. Pero si nosotros decimos que es lo único que hay para comer, estamos perdiendo un montón de sabores, estamos perdiendo un montón de belleza que podemos encontrar en la realidad. Ahora, lo que sí afirmamos es que esto es comida. Claro. Y eso sabemos que Eso es una verdad. Y lo conocemos Pero tal no, como es. Que nosotros tengamos esa verdad no nos convierte en dueños de la verdad. El hombre conoce la verdad. ¿Y qué pasa? Nosotros podemos conocer esta realidad que tenemos acá. Próxima clase. Pero si tenemos una mirada humilde de la realidad y estamos en constante búsqueda de la verdad, vamos a encontrar que no es lo único que se puede llegar a comer. Por eso el hombre, digo, no hay que caer en una mirada simplista en la que se dice, bueno, el hombre es unidad sustancial de cuerpo y alma, la inteligencia, la voluntad y listo, ya se cerró todo ahí. Hay muchísimo para aprender sobre el hombre, que explica la complejidad de la vida cotidiana. Por eso, cuidado, nadie es dueño de la verdad, solamente Dios es dueño de la verdad. No vamos a entrar en ese tema porque es filosofía lo que estamos haciendo. El hombre tiene que tener una mirada contemplativa, humilde, siempre abierta a la verdad, y dejarse maravillar por ella, dejarse enseñar por la realidad, y esto le va a permitir cada vez perfeccionar. En 5 minutos nos vamos a dejar maravillar por la realidad, en 5 minutos, 10 minutos, y nos dejamos maravillar por la realidad. Muy bien, por eso, cuidado. Yo estoy haciendo esta aclaración viendo, nosotros estamos haciendo una síntesis de todos estos contenidos, pero cuidado que es un tema complejo, ¿sí? Es un tema para desarrollar muchísimo. Entonces, vamos a... Cambio de audio. Cambiamos acá. Vamos a reflexionar un poquito sobre todo lo que acabamos de decir, ¿sí? Previamente,
Le voy a dar la palabra a Luis, acá le vamos a acomodar el audio y vamos a ponerle la cámara, por favor. Cámara, Luisito. Sí, esto es para que no me acusen de vago, ¿no? Hay que justificar el sueldo acá, ¿eh? Sí, de venir acá a no justificar el sueldo. A mí lo que me llamó más la atención es el tema del ser y el tema de la persona en la sociedad actual, y sobre todo más que en la sociedad, en la cultura actual, donde hay una franquísima tendencia a reducir la dignidad humana. Todo esto que se habló del hombre y su dignidad, de lo que el hombre vale como tal, por lo que es, por los valores de su racionalidad y por todo aquello que lo hace noble al ser humano, la cultura actual pasa por una tendencia de reducción. Perdón, porque nos quedamos sin batería. ¿Sí? Pero ahí está. Bueno. Perdón, disculpa mi cruce. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Tenemos luz. No, decíamos que había una tendencia a la reducción de esta dignidad humana. Para no hablar así en general o en temas que a veces se hacen difícil de abordar desde la práctica, me gustaría bajarlo a la realidad concreta, donde se manifiestan estas reducciones del ser humano. Una de ellas, por ejemplo, es las consideraciones específicas que se hacen al ser humano para darle valor. Vos valés porque tal cosa, no por ser intrínsecamente persona o ser humano. Una de ellas, por ejemplo, es el consumismo. Tanto valés por cuanto consumís. El hombre es considerado importante en cuanto es una medida del consumo. Sos importante por tener y no por ser. De esta manera, por ejemplo, se llegan a justificar hasta cosas como esta. Si por tener tenés que dejar de ser honesto, lo aceptás. Y es el paso previo o el paso común de la coima, por ejemplo, al cual se justifican de muchas maneras, diciendo, y bueno, si todos lo hacen, y bueno, si no, yo no consigo lo que quiero. ¿Cómo? Viene otro y lo hace igual. Viene otro y lo hace igual. Es decir, una pérdida de la noción de honestidad en función del hecho de tener. La otra función que me interesa tal vez tocar en la vida práctica es el fatalismo. Es aquello que dice que el hombre ya está condicionado y no puede hacer otras cosas. En los términos vulgares lo encontramos, por ejemplo, en el tarot, en el horóscopo. Fíjense, esta mañana me llamó una atención una cosa, ¿no? Leyendo el diario La Capital, de aquí de Mar del Plata, encontré más avisos de tarot y horóscopos que los que hay pidiendo trabajo o buscando trabajo. Curiosamente, es un síntoma. ¿Por qué esto? Porque es muy fácil que me digan que todo ya está hecho, que ya la vida no puede cambiar, que no puedo cambiar nada. Entonces, pierdo en realidad el concepto básico, uno de los conceptos básicos de mi dignidad, que es la libertad. Si todo está hecho, entonces lo mío no sirve para nada. Otro tema que me preocupa viendo también la tapa de los diarios es el psicologismo. El hombre está determinado por cómo ha sido construida su psiquis. Es decir, ¿qué es esto? Que la vida me hizo así, como dice Fabiana Cantilo, ¿no? Y no puedo cambiar. Entonces aquí se presenta hasta un problema jurídico. El ladrón es ladrón porque, bueno, la sociedad lo hizo así y por lo tanto no es responsable de sus actos. Y así tenemos, bueno, lo que tenemos de reducida la dignidad humana que queda en manos de aquellos que son capaces de quemar a un anciano para sacarle, no sé, un anillo o un reloj. Y en manera así un poco más elevada podríamos hablar de los ideologismos. Aquellas reducciones de la dignidad humana que dicen, vos sos bueno si pensás como yo. Vos sos patriota si cumplís o pensás como yo pienso. Y si no, sos un vendepatria. Hay dos
puntos importantes en esto de los ideologismos, que son reducir toda la verdad a lo que una ideología tiene de principios. Todos los sismos. Todos los sismos son malos, en el fondo son malos. Hay dos que han marcado el último siglo, digamos, del ser humano, incluido este, ¿no? No solamente el siglo XX. El liberalismo y el marxismo. El liberalismo, que hace como valor fundamental y único la libertad. Yo soy libre de hacer lo que quiera, y cualquier cosa que se oponga a eso es algo malo. Soy libre de todo, soy libre de manejar todo, incluso hasta libre de mi propio cuerpo. Y por otro lado, siguiendo con esta idea y llevándolo al plano incluso económico que vivimos, ha dado origen a una cosa terrible, que fue lo que fue definido como el capitalismo salvaje. Y por otro lado, tenemos el marxismo, que ha hecho del hombre un instrumento a cargo del Estado, incapaz de resolver nada, y que por eso ha sido calificado como intrínsecamente perverso. Estas dos ideologías son las que nos han marcado en el último tiempo y que han reducido la libertad y la dignidad humana. Bueno, no los canso más, esto es hasta aquí, nada más. Bueno, eso es, vámonos, porque seguramente ahora tengo que ir a dar vuelta a la sala. El que sabe, sabe. ¿No? Muy bien, entonces, esta idea de que nadie se perfecciona fuera de los que les propios, sí, ya vamos cerrando. Habla de esto. Al no comprender la naturaleza del hombre, se pierden de vista aspectos necesarios, como cuando uno se alimenta mal porque no consume determinadas vitaminas o lo que sea, o por ejemplo una vida sedentaria que no hace que uno realice determinado tipo de actividades que le corresponden a la naturaleza humana, empieza a enfermarse, empieza a equivocarse, empieza a equivocar el camino y eso le hace mal. Vamos a analizar una historieta muy tonta, pero que de alguna manera está ilustrando los conceptos que acabamos de trabajar. Respóndanme por medio del... ya le hice famoso. Se merece un aplauso al coach. Díganme lo siguiente, el sujeto tiene buenas intenciones por medio del chat, respondan. Sí, Johnny Bravo. Johnny Bravo, claro, Johnny Bravo, pero es una parodia. Sí, todo el mundo responde que sí por medio del chat. Está respondiendo que sí, que tiene buenas intenciones. Sin embargo, los resultados que obtiene son buenos. Todo el mundo está respondiendo claramente que no. Hay muchísimo que dice que no fueron. Ahora, ¿por qué el sujeto que tiene buenas intenciones? Y si ustedes se fijan, no solamente tiene buenas intenciones, sino que compromete hasta su vida. Porque compromete su vida porque la pone en riesgo, ¿sí? Para poder llevar a cabo esas buenas intenciones a las obras. ¿Por qué obtiene malos resultados? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual, por ignorancia, está relacionado con el tema de la verdad? Muy bien, no sabe la verdad. Exactamente, Daniel ha ido en la tecla, y si nosotros prestamos atención a lo que Mauricio, lo que Matías y lo que se me van yendo, Nadia decían, porque hay una ignorancia, un problema, no sabe una verdad. ¿Cuál es la verdad que no sabe? ¿Qué es lo que está ignorando? La naturaleza del ser con el que se está relacionando, en este caso el pobre pez, no comprende la naturaleza. Entonces, al no conocer o no comprender adecuadamente la naturaleza de este ser, no se comprende qué es bueno y qué es malo para este ser. Y las intenciones solas no convierten en bueno a algo. Ahí vemos que es necesario que se adecúe, ¿sí?, las acciones con la naturaleza de este ser para que esto realmente funcione, para que sea bueno. Ahora, muchas personas, al desconocer la naturaleza humana, con muy buena voluntad,
e incluso comprometiendo su vida, por ahí luchan por lo que se consideran derechos o bienes que no le hacen realmente bien al hombre, porque hay algo, una postura reduccionista de fondo, hay un error o una manipulación de la verdad que afecta la comprensión de esta realidad que es el hombre, y por lo tanto no termina teniendo buenos resultados. Por eso es importante la humildad y la mirada contemplativa. Algo de esto, ¿sí? Sin entrar a hacer polémica, algo de esto creo que se nos está perdiendo de foco en el debate sobre el aborto. Es decir, si yo me encuentro un arma, no disparo para ver si está cargada. Primero reviso el cargador, no digo por las dudas disparo, ¿sí? Sino que previamente debo preguntarme y cerciorarme. Digo porque varias de las posturas que aparecen, ¿sí? En contra de lo que dice la ciencia, dicen que no es persona, que habría que ver, ¿sí? Y yo digo, si usted tiene la duda, ¿sí? No dispara. Digo, si está su hijo, ¿sí? No le va a apuntar con un arma para probar a ver si el arma está cargada o no está cargada. Entonces digo, a veces se nos escapan estos temas. Yo no dudo de la buena intención que pueda llegar a haber en alguna de las personas, en otras claramente no está, hay una intención política, ¿sí? Y combativa, y de cercenar algunos derechos. Pero sí creo, ¿sí? Que se nos está escapando esta mirada reflexiva y contemplativa de la realidad. Terminar de comprender, ¿sí? En el fondo, ¿sí? Que cuando hablamos del ser humano, ¿sí? Las prioridades son absolutas. Es decir, cuando hay un ser humano, 2, 5, 10, lo que sea, ¿sí? El ser humano tiene esa condición de ser ese pequeño absoluto, no depende de nada, de ninguna otra condición, vale por sí mismo, en su condición, así sea, con un día, 2 días, 3 días, 100 días, con un bienestar o con un malestar. Y lo mismo va a pasar, ¿sí? En el ámbito de su profesión, porque cuando yo corro, ¿sí? Este límite, ¿sí? Después ya no, se desbarranca, es decir, ya después no puedo volver a poner ese límite, ¿sí? Porque ¿por qué lo voy a poner? Porque lo dice una ley. Todos sabemos acá en Argentina qué bien que respetamos la ley. Si cumpliéramos todas las leyes que existirían, seríamos un relojito suizo, ¿sí? Lo vamos a hacer, ¿sí? Porque nos paguen, por conveniencia, porque nos premien. Miren, el bien hay que hacerlo simplemente porque es un bien para el hombre. El bien hay que hacerlo simplemente porque el hombre lo realiza. Y cualquier otra cosa, así que no sea bueno para nosotros, ni bueno para los otros, y tenemos que dejarlo de lado. Bueno, no quiero entrar en una polémica con este tema, yo sé que es un tema sensible, pero antes de ser un tema sensible es un tema racional, es un tema sobre el cual debemos pensar y después actuar, no actuar y después pensar. Bien, cierro este paréntesis. No, simplemente que esta racionalidad la afirma la misma ciencia positiva. La misma ciencia positiva, la Academia Nacional de Medicina lo ha dicho. El hombre hay vida humana desde el instante de la concepción, y desde el instante de la concepción se es persona. Tenemos que hacernos cargo de estos temas también. Bien, adelante. Claro, fíjense que la temática acá ya no está relacionada solamente con el tema del principio de la vida y eso, porque ya misma ciencia, como decía, o sea, alguien que estudie la materia, el aspecto corporal del hombre, ya te dice, bueno, acá hay que... Lo que nos tenemos que preguntar es si se está debatiendo el valor de esa vida humana. Porque parece como que nos quedamos en un cambio de demás. La pregunta es, ¿qué valor le estamos dándole a la vida humana? Y en función de eso, ¿cómo realizamos, no una ley en concreto, cómo realizamos toda la vida social? ¿Qué espacio tiene el respeto de la dignidad humana en la sociedad en su totalidad? Y para eso tenemos que hablar de trabajo, de educación, de salud, de cultura. Tenemos que hablar de 30 millones de cosas. Claro, es más complicado. Es muchísimo más difícil organizar la vida, respetando la dignidad, que bueno, teniendo un reduccionismo, una mirada reductiva de la realidad o del hombre, y bueno, actuando en consecuencia. Por eso presten atención a ese detalle, que es complicado, ¿sí? Es complicado, pero vuelvo a repetir, quien se cree el dueño de la verdad, es como en el caso este que decían, bueno, a ver, miro una partecita, puedo disfrutar mucho esa partecita, pero me pierdo todo lo demás, y puede llegar a ser hasta muy peligroso. Con este ejemplo, lo que nosotros queríamos decir es que el hombre no puede ser utilizado, no puede ser usado
como un medio o un objeto para lograr otro fin distinto de sí mismo, porque tiene una dignidad especial, tiene una dignidad de persona. Por ese motivo, vamos a ver, que el hombre se convierte, por su valor, en el centro de la vida social. Entonces, el trabajo tiene que estar ordenado alrededor de la dignidad humana. La dignidad humana tiene que ser el valor principal del trabajo, tiene que ser el valor principal del sistema laboral, tiene que ser el valor principal de la educación, de la salud, de la vida política, de la amistad, de todos los aspectos. Es mucho más difícil, sí, pero es lo que nos corresponde por naturaleza, es lo que verdaderamente nos va a hacer felices, ¿sí? Y es lo que nos va a permitir a nosotros potenciar todas nuestras habilidades y capacidades. Entonces, para recapitular un poquito, fundamento racional de la dignidad humana, el hombre es persona. Fundamento teológico, que es más elevado que el racional, que el hombre es imagen de Dios. Lo mencionamos acá, si bien es una cuestión teológica, porque lo hemos desarrollado en parte del programa, se va a profundizar en la ciencia que estudia al hombre de una perspectiva teológica, que es la antropología teológica, ¿sí? Pero nosotros simplemente lo mencionamos, por eso acá también lo distinguimos. Son dos planos que están en armonía, ninguno excluye al otro, sino que al contrario, los potencia. Así que es importante comprender que la verdad al hombre le da la posibilidad de ser libre, pero que además tiene que entrenar su voluntad para querer el bien que corresponde querer, ¿sí? Ya sea porque es el más elevado o es porque es el bien real. Y esto, en la sociedad actual en la que nos encontramos, a veces es mal visto, a veces da vergüenza, a veces es visto como algo violento. Cuidado, yo dije, mirada contemplativa de la realidad que me permita descubrir la verdad que hay en ella. Eso no es necesario imponerlo por medio de la fuerza. Eso no me da derecho a mí a violentar la dignidad de otra persona. No. No. Por más que uno esté en lo correcto, el que está equivocado, el que está haciendo la cosa mal, sigue teniendo dignidad y uno tiene que ser coherente, tiene que respetarlo. Así que la verdad nunca se debe imponer por la fuerza, ¿sí? Se debe poder ayudar a los otros a acceder a esa verdad, a ese conocimiento de la realidad, y es un trabajo arduo, sí, pero es posible y tenemos el deber de... Se me pasa el matambre. Yo ya con esto estoy terminando para que vos veas, ya te doy tu pie. Alexander, yo voy a cortar la cámara. That is my moment. Este es mi momento. ¿Sí? Qué, Bueno, qué bien que lo pronuncias. bueno sí, gracias. Acá tengo acá un políglota. Sí. Giramos un ratito la cámara, así de paso. Bien, vení, Luisito, vení, voy a estar acá. Bueno, les quiero contar ahora sí para cerrar, antes de las consideraciones del final, para aquellos que vayan a ver este video en diferido, para poder recuperar la asistencia a esta clase, no sé si lo tenés previsto en otra placa, no, para poder recuperar la asistencia a esta clase, deben subir en el foro de consultas una selfie, una foto mirando esta clase, y tienen que comentar, como ya lo he hecho con la primera, 3 aspectos, ¿sí? 3 ideas que se hayan dicho, ¿sí? Comentar 3 ideas que se hayan dicho durante esta clase virtual, durante esta clase que ustedes van a ver por grabación. Los que ya han asistido, nada, después se van a guardar el link para poder estudiar para el final. Ahora sí, consideraciones para el examen final. Como ustedes saben, el examen final de esta materia es escrito, como debe ser el final de otras materias que deben tener, se presentan ustedes en el centro tutorial, se deben inscribir, o sea, en eso van las generales de la ley. Es un examen escrito, ¿sí? Suele tener entre 5 y 6 preguntas, capaz que son 4 preguntas, pero dentro hay subpreguntas, ¿sí? O subítems. La clave para poder resolver el examen claramente son las clases virtuales que hemos dado, o sea, a partir de ahí voy yo a ir a leer los textos, a leer los módulos. Y la actividad de integración, que es el cuestionario número 6 que le hemos dado. Igual no alcanza solo con las clases. No, me veo 2 videos. A ver, yo no puedo pretender tener un título universitario mirando 2 videos de YouTube, ¿sí? O sea, claramente, ¿sí? No es así, sino que tienen ustedes material de estudio, los módulos, los SWAY o esas clases que hemos escrito, ¿sí? Son virtuales introductorias, y además estas clases virtuales, y además algún que otro recurso, como por ejemplo el cuestionario número 6, que es ese cuestionario donde ustedes tienen que trabajar sobre una temática.
Les vamos a pedir... Perdón, una recomendación para ese trabajo. No, yo voy a hacer una recomendación para ese trabajo. ¿Vieron que nosotros ordenamos el programa en títulos y subtítulos? ¿Vieron que también van a encontrar en el módulo de estudio títulos y subtítulos? Cuando en alguna consigna se le pida trabajar, ejemplificar, desarrollar lo que sea, fíjense qué se está pidiendo en la consigna y busquen ese título y subtítulo porque hemos trabajado todo, no tienen que inventar nada. Muchas veces he descubierto que los alumnos se rompen la cabeza y sufren un montón porque no les prestan atención que hay algo que nosotros estamos pidiendo que se desarrolló en el módulo, en una clase, en video, lo que sea. Ojo, no se compliquen la vida gratis. Definiciones y explicaciones. Si esta materia se llama antropología y antropos significa hombre, tengo que tener muy clara la definición de hombre y muy clara la definición de persona. Y el segundo tema más importante es el tema de la dignidad humana. Desarrollar el fundamento racional, ¿sí?, y también teológico de la dignidad humana, con todas sus partes. ¿Qué significa que somos un pequeño absoluto? Otro tema fundamental, que habrán visto que acá le demos mucha bolilla, el tema de la libertad humana. Un tema que a lo mejor no está tan desarrollado en el texto, sí lo hemos explicado en clase, ¿sí? Digo, en el texto está tal vez desperdigado el tema de la verdad, lo pueden ver en la unidad sobre el conocimiento, lo pueden ver en la unidad número 1 con el tema de Sócrates y los sofistas, el tema del relativismo versus el realismo. Y después que ustedes puedan aplicar, por ejemplo, a una situación de su propia, digamos, profesión, ¿sí? No sé, imaginen una situación en la cual, ¿sí?, no se esté respetando la dignidad humana. Y que imaginen ustedes una situación en la cual sí se esté respetando la dignidad humana. No solamente que imaginen la situación, sino que además puedan ustedes fundamentar. Es decir, ¿por qué acá sí se respeta la dignidad humana? ¿Por qué acá no se respeta la dignidad humana? Bien, digo, acá nombro los principales tópicos, ¿sí? Vuelvo a decir, el tema del origen de la filosofía, que no lo dije al principio, el tema del relativismo, el tema de la definición de hombre. Las nociones metafísicas en sí no nos interesan, sino para que las puedan aplicar al hombre. Las nociones de sustancia, accidente, acto, potencia, materia y forma, aplicadas a la definición de hombre. La doctrina idemórfica, la teoría de la sustancia y los accidentes, o sea, el cambio aplicado al tema del hombre. Esas nociones son fundamentales. Y el tema de la libertad, ¿sí?, con un desarrollo, digamos, que lo sustente, con una definición de libertad, con poder explicar por qué la inteligencia tiende hacia la verdad, por qué la voluntad tiende hacia el bien. Bueno, esto es... Exactamente. ¿Sí? O sea, es un examen donde deben desarrollar, no hay que, o sea, si pudiste ver estos videos, pudiste ver esta clase, fuiste comprendiendo mínimamente, no tenés que asustarte, no quiere decir que es algo imposible de hacer. Pero bueno, son exámenes de desarrollo que seguramente los harán pensar, pero tienen todo el material, hemos tratado de explicar todo lo mejor posible. Aprovechen ahora la cursada para hacer preguntas de todas aquellas frases, cuestiones que no han entendido. Claro, por ejemplo, no sé, el tema, ordénense para desarrollar, bueno, a ver, la relación de la libertad con la verdad, la importancia de ordenar la voluntad en la libertad. O sea, pónganse ustedes títulos que por ahí les sirvan para estudiar y ordenen y busquen en todos los contenidos que nosotros les compartimos con qué pueden rellenar eso. Así ustedes estudian bien. Y algo clave, como paso previo al final, es el cuestionario 6, ¿no?, que hace como una especie de resumen también de las cosas más importantes. Y yo diría que si ustedes realmente hacen el cuestionario 6 a conciencia, leyendo bien el material y contestando de manera completa, es casi que tienen como una etapa previa antes del final ya estudiado y bien realizado, que es sumamente importante. Claro, este trabajo les exige la aplicación de los contenidos. Exacto. Bien, nos gustaría que, además de aquellos que van a ver esta clase en diferido, que ustedes, ¿sí?, para humanizar un poquitito más este entorno virtual en el cual nos encontramos, se saquen la selfie ahí con la cátedra, que lo suban al foro, que simplemente hagan un comentario, ¿sí?, de qué les ha parecido esta cursada. Siempre está bueno que, incluso en la encuesta de cátedra que tienen, dejen ustedes sus comentarios críticos, es decir, de aquello positivo porque hay que mantenerlo y de aquello negativo porque tenemos que mejorarlo. Capaz que el matambre no salió bien, ustedes tienen que decir, miren, o sea, hacer una clase y hacer un matambre es un crimen, ¿sí?, si no dan para probar. Selfie con mate vale doble. Sí, selfie con mate vale doble, exactamente. Exactamente. Puede ser viendo esta clase, puede ser viendo, sí, la primera clase también.
Bueno, creo que esto es todo por ahora. Eso ya recontra está. No sé, Gaby, vos decime ahí. Creo que esto ya está para... ¿sí? Para comerlo. Luisito, no sé si querés dejar unas palabras de despedida. Sí, simplemente agradecerles que hubieran estado aquí, que hubieran seguido esto, que es realmente el seguimiento de estas clases virtuales, son un medio, una forma de alcanzar el verdadero conocimiento, ¿no? La amplitud del conocimiento. Solamente porque está vos, Luisito, porque si no venimos... Sí, es el toque de seriedad de la cátedra. Bueno, les agradecemos fundamentalmente a ustedes que están de aquel lado, que son el objeto de todos nuestros desvelos. Sabemos que detrás de cada pantalla están ustedes, que hay una historia, que hay mucho sacrificio para poder llevar adelante esta carrera. Así que bueno, hacemos lo mejor para todos ustedes. Y felicitarlos porque estuvieron muy activos en el chat. La verdad es que esta cátedra, esta se merece un aplauso porque ha sido fenomenal. El foro arde, las clases arden. Así que bueno, gracias, y bueno, esto es para ustedes. Le agradecemos a Gabriel que se hace cargo del soporte tecnológico, al señor Lampone, ¿sí? Le agradecemos acá al señor Dedos de Chat, al señor Dedos de Chat, Ramiro Estefanina, quien aporta la cuota de sabiduría, claridad, cuando nos enroscamos en algún tema y no sabemos, Luis te lo define, sí, clarito, conciso y va al pie, ¿sí? Y yo lo único que sé es coordinar un gran equipo y hacer asado. O sea, lo fundamental, lo más importante de la cátedra está cubierto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a todos los que están presentes, sí, a los que vayan a ver esta clase en diferido. ¿Cortamos grabación? Cortamos grabación y los invitamos, no se vayan todavía porque queremos hacerles una invitación. Así que espérenme un segundo.